para darte gracias, Señor, por poder alabarte, exaltar tu nombre, magnificarte. Por ello, oh Dios, te adoramos y te bendecimos. Te doy gracias, oh Dios, porque también me concede este alto privilegio, más que la de un presidente, un dignatario de una nación, poder ser un heraldo de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, ven con tu unción, con tu entendimiento, con tu revelación para tu amada iglesia, el cuerpo de Cristo, y para este instrumento de barro que quiere comunicar y honrar tu nombre. Te pido tu ayuda, oh Dios, y sabemos que la recibiremos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera ir con ustedes a una escritura que está en el Antiguo Testamento. Se encuentra aquí en Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Yo quiero, si alguien no tiene Biblia, mire alrededor suyo. Yo quiero que todo el mundo, estamos hablando de la palabra de Dios y debemos usar la palabra de Dios. Y así que puede ayudar a personas nuevas, a las visitas, que podamos, ellos comiencen a entender que usamos la Biblia, honramos a Dios, y para nosotros no hay nada más importante que la palabra de nuestro Dios. Aquí en Segunda de Reyes 22, pero déme darle una introducción antes de llegar acá, para que sea una plataforma a lo que luego será dicho. El tema del mensaje de hoy es el hallazgo del libro de la ley, cuando la iglesia retorna a las Sagradas Escrituras. Esa es la palabra de hoy. El hallazgo del libro de la ley, cuando la iglesia retorna a las Sagradas Escrituras. Comenzamos desde el principio. Yo meditaba hace unos minutos, meditando en el mensaje, y no lo tengo en este breve manuscrito que yo escribo en los mensajes. Y yo meditaba en Adán. No tenía un libro, ¿verdad? Adán no tenía un libro escrito, ¿verdad? Que él podía tomar las escrituras y leer un pasaje. Adán no podía leer ningún libro, no había libro en ese tiempo. Dios acaba de crear al hombre. ¿De qué manera entonces se guiaba Adán? Bueno, Adán se guiaba por el consejo divino. Adán no necesitaba un libro escrito, sino que Dios mismo se comunicaba con él directamente. Y algunos de nosotros dicen: wow, qué privilegio tener, ¿verdad? La línea abierta, ¿verdad? Pero él la tuvo y mira lo que pasó. Así que piense sobre eso. Ahí se derrumba nuestra idea de que qué glorioso sería. Ahí ya completamente había pecado. Entonces, ahí en el principio ya nosotros tenemos cómo Dios se comunicaba con el hombre. Se comunicaba con el hombre, y la manera que lo hacía era por medio de su voz. Su voz se oía en medio del huerto. Hablaba con él como un amigo con otro. Y estaba ese consejo, el consejo divino, que es su palabra. Pero él ignoraba que había otro consejo, el consejo del maligno. El consejo del maligno. Y nosotros encontramos que
paralelamente estaba el consejo de Dios y Adán ignoraba el consejo del maligno. Yo no sé si usted conoce esto, pero se lo voy a comunicar, que los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el libro de la ley, van paralelo a los 5 libros de los Salmos. No sé si usted sabe eso. O sea que el primer libro de los Salmos, capítulo 1 hasta el capítulo 42, corresponde ¿a cuál libro? A Génesis. Es algo tan extraordinario lo que es la palabra de Dios, divinamente inspirada. Y fíjese la evidencia de la autenticidad y la inspiración, como leíamos en el documento, la inspiración divina. ¿Qué vemos en el huerto? Un consejo, un árbol y un maligno. ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Qué dice el Salmo 1? Un consejo, árbol y el maligno. Tenía que ser así. Para los hermanos de Berea, cuando usted estudie el libro de Éxodo, estudie el segundo libro de los Salmos y compare. Gran, una fiesta. Ay. Cuando usted lo mira y lo dice. ¿Y por qué? Entonces, la palabra de Dios venía a él, porque el hombre no puede guiarse. El hombre sin Dios, su consejo se corrompe. Por eso era que Adán dependía del consejo divino. Dios le hablaba, se comunicaba con él. Y luego vino la corrupción del consejo divino y vino el maligno. Y dijo la primera pregunta que nosotros encontramos en la Biblia y en el capítulo 3 del libro de Génesis, y es una pregunta que ataca el consejo de Dios. ¿Me siguen? Es una pregunta directamente a lo que Dios ha dicho. Y siempre a través de todos los siglos se ha querido torcer, tergiversar, se le quiere quitar o se le quiere añadir a lo que Dios ha dicho, su gloriosa palabra. Con que os ha dicho Dios, dijo la serpiente antigua, Génesis capítulo 3, con que ha dicho Dios. ¿Cómo que? Eso es mentira lo que ha dicho Dios. Sabe Dios que si come, seréis como Dios. Y trágicamente, entonces el consejo de Dios, la palabra de Dios, que no estaba escrita, y entraré a eso más tarde, ¿verdad? No estaba escrita, pero eso es irrelevante, porque Dios estaba hablando, Dios estaba comunicando con Adán. Y la primera pregunta de Dios, registrada en la Biblia, ¿cuál es? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? En otras palabras, ¿te ha desviado de qué? Estaba en mi consejo, estaba en mi palabra. ¿A dónde te encuentras ahora? ¿Se da cuenta? ¿A dónde te encuentras ahora? Entonces,
Ahí está los dos consejos, el consejo divino y el consejo del maligno. Y por eso que el Salmo 1 dice, bienaventurado. ¿Y qué fue lo que Dios dijo después que lo creó? Y lo bendijo Dios, ¿no lo dice? Lo bendijo Dios, era bienaventurado. Bienaventurado significa bendito, bendecido, eso es lo que significa bienaventurado. ¿Por qué era bienaventurado? Porque Dios le proveyó todo, lo bendijo Dios, multiplicaos y henchid la tierra. Y en el Salmo 1 dice, ¿cómo comienza? La primera palabra, bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo del diablo, en el consejo del maligno, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley. Eso es lo de ley. Eso lo vamos a ver en breve. Ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Adán fue el primer varón bienaventurado porque recibió la palabra que sale de la boca de Dios, verbatim, Dios mismo le habló, se lo comunicó a Adán, y él rechazó el consejo divino. Y desde entonces nosotros con Adán hemos seguido el consejo del mal. La humanidad se divide en dos grupos. Los que están junto a la corriente de las aguas, ¿verdad? Y buscan su alimento, su nutrición en la palabra de Dios, y aquellos que van en pos de camino de malos. No hay neutralidad, no hay neutralidad. O va en pos de Dios o va en pos del maligno. Ahora, a través de toda la historia, desde ese momento cúspide en la caída, Génesis 3, y luego a través de toda la historia de la humanidad, hasta la consumación de todas las cosas, se puede sintetizar en que el hombre le ha dado la espalda al mandato de Dios, sea cuando Dios se lo comunicó en el huerto, sea cuando Dios luego, vamos a ver en breve, cuando se comenzó a escribir la palabra de Dios. Yo quiero saber eso. ¡Qué maravilla! Me maravilla que de qué manera Dios quiso preservar su palabra para toda la humanidad, para todos los tiempos. ¡Qué maravilla! Por un libro. Piensen, por un libro. Para que por medio del libro todas las generaciones puedan recibir la palabra de Dios de una manera permanente. Este libro no tiene rival. Es el bestseller año tras año. Ha sido traducido en docenas y docenas de idiomas y dialectos. Ha influenciado todas las culturas a través de todo el tiempo. No hay una nación que de alguna u otra manera no tenga conocimiento, aunque sea elemental, de lo que dice aquí. Las religiones que quieren rebatir el cristianismo, usted encuentra que en sus escritos, ¿qué hacen ellos? Ellos cogen la Biblia, alteran, le ponen otras cuantas palabras y dicen que su profeta fue que lo dijo. ¿Me están entendiendo? Quieren tomarse el crédito de que son ellos, ¿verdad? Porque ellos reconocen que esta palabra, aunque ellos no le den crédito, como acabamos de leer, que fue inspirada por el Espíritu Santo, 40 hombres, por un periodo de 1400, 1600 años, viviendo en diferentes épocas. Moisés, 4000 años antes de Jesucristo, y que Moisés pudo hablar de Jesucristo como si estuviese leyendo el periódico, como si estuviese hablando algo que aconteció. Pudo hablar del profeta que había de venir, Deuteronomio 15, si mal no recuerdo.
18. Profeta de entre mis hermanos te levantaré, a él oír. Y como cada profeta hablaba inspiradamente por el Espíritu Santo. Y Dios tenía ya en su conocimiento la manera que él había de preservar su palabra para todas las generaciones. Entonces, yo miraba las Sagradas Escrituras. Yo sé que le dije Crónica, pero yo quiero mostrarte un texto en Éxodo capítulo 17, cuando se comenzó a escribir la Biblia. Ay, ay, esto es importante. Éxodo 17. Y es importante porque es la primera vez que la palabra escribe aparece en la Biblia. Es importante eso. Es importante. Entonces, Dios le dice a su siervo Moisés, Éxodo capítulo 17, cuando hubo esa guerra contra Amalek, Dios le dice, Josué deshizo a Amalek, versículo 13, y a su pueblo a filo de espada. Él era el comandante del ejército, ¿verdad? El sucesor de Moisés. Mira lo que Dios le dice. Y Jehová dijo a Moisés, ¿verdad? Los estudiantes de la Biblia saben la ley de la primera mención. ¿Entiendes eso? ¿Verdad? La ley de la primera mención en hermenéutica es cuando se menciona algo por primera vez en la Biblia. Tiene importancia. Y esta es la primera vez que se habla de escribir. Mira la relevancia. ¿Y qué es lo que se va a escribir? ¿Qué es lo primero que Dios dice que se escriba? Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Y cuál libro fue? Pregunta. ¿Y cuál es el libro que Dios le dice a Moisés que escriba? Que escriba. Bueno, el libro de la ley. Y esa expresión, yo estuve haciendo mi tarea, trabajando en este mensaje. Y encuentro que aparece 32 veces la expresión el libro de la ley. 32 veces. La primera vez es aquí. Y la última vez es cuando el Señor habla de ese libro. Lo voy a dejar cuando lleguemos, que está en Mateo 4. 32 veces el libro de la ley. En otras palabras, la preservación de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, comienza a preservarla por medio. Ahí el libro de la ley se refiere al, yo diría, el corazón de la Biblia. Esta parte que casi muchos no quieren leer. Porque nos gusta el Nuevo Testamento, los Salmos. El libro de la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros, escribe ese libro. Ahora, vamos ahora aquí, le decía, aquí a Segunda de Reyes, en el capítulo 22, donde le había mencionado. Y quiero darte otro breve trasfondo para que nos ubiquemos. Cada vez que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se aparta de Dios, abandona, olvida el libro de la ley, olvida la palabra de Dios. Cada vez. ¿Usted ha notado? No levante la mano. Que cuando usted se enfría espiritualmente, usted deja leer la Biblia. ¿Ha notado? ¿O no lo ha notado?
y que Dios le ampare, sea creyente y no tiene interés en leer la Biblia. Usted tiene, you have issues. Usted tiene problemas. Porque esta es nuestra vida, este es nuestro documento, esta es nuestra constitución, este es nuestro alimento. Lo primero que Dios le dijo a Adán: come. Come. Sí, lo que estaba tenía que comer. Pero, ¿qué dice el libro de la ley en Deuteronomio 8:3? No solo de pan vivirá Adán y Juan, ponga su nombre. No se puede vivir espiritualmente sin el libro de la ley. Algunos creyentes creen que pueden sobrevivir. De manera que mi propósito en el mensaje es: yo quiero que el Señor eleve tu pasión por la palabra. Que el Señor, que podamos todos como iglesia tener más amor a su santa y bendita palabra. Que podamos, como dice, que en su ley medita de día y de noche. Que podamos tener que vivir apasionado por la palabra. Ese anhelo por la palabra, ese deseo de conocer, de escudriñarla, de atesorarla y ponerla por obra. Esa es la meta del mensaje. Que podamos, que el nivel nuestro pueda el Señor elevar nuestro fervor por su bendita y santa palabra. Eso fue lo primero que el pastor me dio. Una Biblia que parecía un diccionario. Parecía un diccionario, una Biblia así de gorda. ¿Cuánto? Y esa Biblia, comencé a leerla. Y le doy gloria a Dios que 42 años transcurridos y mi amor por la palabra no ha menguado. Es más, todo lo contrario, cada día aumenta más el anhelo de conocer la palabra. Es como encontrarse en un salón y te dicen a ti: mira, ese salón está lleno de todo tipo de piedras preciosas, escoge una. Qué difícil es eso. Diamantes, todo tipo de perlas preciosas. Y usted dice: pero ¿cuál de ellas? Así tiene que ser las escrituras. ¿Cuál? ¿De qué manera? ¿Cuánto tesoro? ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánta bendición? ¿Cuánta revelación de la palabra de Dios? Y cuando el pueblo de Dios se desvía del camino, la raíz está en que le da la espalda a la palabra de Dios, comenzando con Adán. Y a través de todo el tiempo Israel mataba a los profetas. Venía profecía tras profecía, no le hacían caso a lo que Dios dice. Y Dios le dijo en un momento dado, bueno, le dice: ramera, oye palabra de Jehová. Así le dice, le llaman una ramera. En otras palabras, te está enamorando de otras cosas, está amando otras cosas. Dios no es tu pasión. Tú fuiste de Israel creada para gloria de mi nombre. Yo soy tu esposo, no seas infiel, te hay tras los Baales, no me amas, te vas, tu corazón está lejos de mí, vuélvete a mí, ramera. Así le habla. Y luego le dice: por cuanto no oye la voz de Dios, te voy a castigar y te voy a sentenciar a 70 años de cautiverio. Y así aconteció, léalo. Lo sentenció 70 años, la deportación a Nabucodonosor y se fueron llevando. Ahí estaba Daniel preso, ahí estaba Ezequiel, los jóvenes hebreos, todo ello. ¿Por qué? Porque desecharon el libro de la ley o la palabra de Dios. Ahora, mira lo que acontece. Este es un ejemplo clásico de lo que acontece cuando el libro de la ley retorna. Cuando el libro de la ley regresa a tener el lugar
preeminente en el pueblo de Dios. Y lo mismo, esto es análogo, esto va paralelo a la vida suya, a la vida mía. Si hemos dejado el libro de la ley, si hay otra cosa que nos llama más la atención, si nos llama más la atención otra cosa, lo que sea, la lista es larga, ¿verdad? Y eso viene siendo idolatría, porque nosotros hemos sido creados para gloria de su nombre. Y Él nos ha dado un libro que ninguna religión del mundo tiene. Y todas están en tinieblas porque han rechazado el consejo de Dios como lo hizo Adán. Todas ellas, ellos pretenden, ellos tienen su libro, ellos tienen sus templos. Y el Señor los mira a todos ellos. El Señor mira a todas las religiones del mundo. A todas, hermano. Y le dice en la cara, mira, tú tienes templo, ¿verdad? Sí. En un monte. Sí, el monte Gerizim. Y ustedes dicen que hay competencia, pero ustedes dicen que es allá y nosotros decimos que es acá. ¿Tiene santuario? Sí. ¿Tienen sacerdote? Sí. ¿Tienen culto, templo? Sí. ¿Tienen algún tipo de libro? Sí. Ustedes adoran lo que no conocen. ¡Bum! Piensa usted, hermano, que Dios le dice a todas las religiones del mundo: ustedes están perdidos porque han rechazado mi consejo. Ustedes adoran lo que no conocen. Para además, debe decir, la salvación viene de los judíos. Viene de los judíos. Y no está hablando de judíos en el sentido como nosotros lo conceptualizamos. Hay que mirar eso. Está hablando de la salvación viene por medio de la promesa a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, siendo la figura principal de ese llamado el Mesías, el Silo, el cachorro de león que de la presa subió, como dice Génesis 49. Es deseado de todas las naciones y todas las religiones del mundo. No importa lo que digan, no importa los salarios que hagan, lo que digan, no importa los credenciales que presentan, porque este libro de la ley nos dice claramente, nos habla del plan redentivo, nos señala quién es el redentor del mundo, nos señala su descendencia, su genealogía de la tribu de Judá, etcétera. Se habla de su encarnación, se habla de su crucifixión, de su sepultura, de su resurrección y de su triunfante entrada a la diestra del Padre en gloria y majestad. Eso está aquí en el libro de la ley, la palabra de Dios. Dígame, que se presenten los demás y nos presenten pruebas indubitables, como dice Lucas capítulo 1, pruebas contundentes que demuestren. Que lo demuestren. No lo pueden demostrar. Y la evidencia de que todos están muertos en delitos y pecados es que niegan la resurrección de Jesucristo. Y Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado entre los muertos, ¿qué dice? Van en nuestra fe, comamos y bebamos, que mañana vamos a darle gusto a la carne. ¿Para qué? Pero no, Cristo es resucitado. ¿Y cuál es evidencia de que Él es resucitado? Que Él ha derramado su Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo alguien nos predicó, nos habló la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que usó el libro de la ley impactó en nuestros corazones. Las escamas de los ojos fueron abiertos y nos dijo: vives. Cuando estabas muerto en delitos y pecados, te dije: vive. Y de repente dijo: Dios sea la luz. Y no quería saber de la Biblia, no lo entendía. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué ama la palabra? ¿Por qué la ama?
¿Por qué canta? Eso es lo que son aquí. Los creyentes cantan y predican, cantan y predican, cantan y predican. ¿Y por qué? Porque Dios lo ha ordenado. Y qué bueno que sea así. Se canta y se predica, se canta y se predica. Entonces, si no hay en tu vida amor por la palabra, pasión por Dios, tú te encuentras todavía muerto. Muerto. Permita a Dios que hoy su espíritu sople sobre tu vida y te deje ver la luz gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Entonces, el pueblo estaba en decadencia, y ya va para el cautiverio. Y aquí, en los tiempos del rey Josías, capítulo 22 ahora. Él tenía solamente 8 años cuando comenzó a reinar, ¿ves? Qué cosa extraordinaria. Ay, hermano Juan, es que los niños, que los jóvenes, hay que tener paciencia, hermano, ellos no saben. ¿Verdad? Siga leyendo. Reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Edida, hija de Adaía, de buscar. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha y a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán de Astalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, miren lo que él hace. Le dice el rey, tenía 18 años de edad. Aquí tenemos la iglesia, muchachos de menos edad, 18 y demás. ¿Qué hizo él? Manda, el pueblo estaba en ruina espiritualmente. El pueblo se había apartado de Dios. Estaban completamente el culto a Dios se había olvidado. Todo estaba en una apostasía, todo el pueblo. Y ahora Dios soberanamente comienza a obrar en este rey Josías, que tenía solamente 18 años de edad. En otras palabras, 10 años después que comenzó a reinar a los 8. ¿Qué acontece? Miren lo que acontece. Él envía a esta comisión y le dice, ve a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías. Tenemos aquí ya dos personas. Safán es un escriba y Hilcías es el sumo sacerdote que está, ¿qué es lo que hace el sumo sacerdote? Que está en la custodia, es el ministro, el que está atento a las cosas espirituales, el que lee el libro, el que da instrucción, una especie de pastor en esos tiempos. Eso era lo que es un sacerdote. Y lo envía y le dice, dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en la mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Se dice que están arreglando la casa de Jehová, que está, como toda la casa de Dios, estaba destruida. Estaba destruida. ¿Verdad? Y luego mira lo que acontece. Y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Aplicación. ¿Estará la casa de Dios agrietada? Si usted se mira la casa de Jehová, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo os anhela ardientemente? Agrietada, agrietada. ¿Qué acontece cuando algo está agrietado? Entran cosas que no deben entrar y salen cosas que no deben salir. ¿Me está entendiendo? Ok.
Entonces dice, y a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Fíjense, no hagan cálculo, no sumen, son hombres honrados. Qué bello está eso. Entonces, aquí viene lo inesperado. El hallazgo del libro. Yo me pregunto, ¿verdad? Bueno, pero el sumo sacerdote, ¿qué está pasando, sumo sacerdote? ¿Tú no te supones tener la Biblia? Era la Biblia para él. Entonces, no importa, escuche bien, pueblo amado, no importaba si hubiesen hecho la casa de oro, si le hubiesen puesto diamante, si no se encuentra el libro de la ley, ahí no hay nada. El libro de la ley, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El libro, hermano, la palabra que Dios te ha dado a ti. Esa palabra es para ti, es un regalo de Dios para ti. Hay naciones que no la tienen, hay pueblos que no la tienen, hay etnias que no tienen traducciones y Dios te ha dado el libro de la ley. ¡Qué maravilla! Cuando yo voy a mi dormitorio, yo tengo 8 Biblias de estudio. Y puedo leerla en inglés, en español. Y es más, si voy a la computadora, puedo encontrar más versiones todavía. ¡Qué gloria, qué bendición inmerecida, Dios! Y pensar que gente no la tiene. Y pensar que creyentes la tienen y no la leen. Eso es lo que a mí me quebranta el alma por dentro. Y por eso el enfriamiento, la apatía, no hay anhelo de predicar, de evangelizar, de orar, de reunirse. Otras cosas, otros intereses, ¿verdad? Hay otras cosas mayor que entender. Se cumple Romano 1, ¿verdad? Romano 1. Está la gloria de Dios, ¿verdad? El gran intercambio. Deja la gloria de Dios por aquello que perece. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que acontece. Están reparando, están los carpinteros, están trayendo materiales, madera, están todo envuelto. Y de repente, miren lo que acontece. Y de repente dice en el versículo 7, en el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Recuerda, Safán fue enviado por el rey. Él vino con una comisión del rey. Entonces está aquí el escriba, un hombre preparado, y viene el sacerdote y están los carpinteros, están trabajando, y de repente dice: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Piense. Tenían el libro, pero estaba perdido. ¿Cómo están las iglesias hoy en día? ¿Cómo están las iglesias hoy en día? O sea, hay congregaciones donde se invierte más tiempo en los anuncios, en las actividades, en danzas necias, en un montón de cosas. Y el libro lo tiene. Tienen el libro, lo tienen, pero está perdido porque no lo usan. Bienaventurado el pueblo que le da la preeminencia a la palabra del Eterno. Bienaventurado el creyente que ama la palabra de Dios, que dice en su devocional:
toda la mañana, como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Que dice, quiero más de ti, Señor, en esta mañana. Sin ti, oh Dios, no puedo vivir. ¿Sabe lo que es? He hallado el libro de la ley. He hallado, en otras palabras, ¿de qué vale tener todo lo que se tiene y no se tiene el libro de la ley? Dios te ha dado, pueblo amado, el libro, el mapa es el libro de la ley. Nadie puede ser salvo sin ese conocimiento. Ellas dan testimonio de él, y el pueblo que rechaza el libro de la ley será raído, será cortado, porque el conocimiento del Eterno viene por ese libro. Por ese libro murieron docenas y docenas de personas. A Wycliffe lo ahorcaron y luego lo quemaron porque por el libro de la ley. A Jesucristo lo crucificaron, humanamente hablando, porque proclamaba el libro de la ley. Escrito está. Erráis ignorando las escrituras. Él les citaba la Biblia, y ellos tenían los pergaminos en la sinagoga, lo tenían y lo leían todos los sábados, pero el libro estaba perdido, porque no se amaba al autor del libro, no se amaba al Señor de gloria. Mira lo que acontece ahora cuando se halla el libro. Dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Isías dio el libro a Safán y lo leyó. Ahora viene el sumo sacerdote, le entrega el libro a Safán, que fue enviado del rey. ¿Y qué acontece? Ahora regresan con el libro. ¿Se da cuenta? Ahora regresan con el libro. Con el libro. ¿Por qué? Regresan al rey porque el rey regía las naciones. Y si el rey, ustedes recuerdan que cuando dice el libro de Deuteronomio, que cuando un rey comenzaba, ¿qué es lo primero que hacían? Que le daban una copia, tenía que escribir a mano. Tenía que escribir el rey a mano una copia del Pentateuco. Para que ese rey pudiese regir la nación por medio de la palabra de Dios. Y el sacerdote tenía su copia. Entonces cuando el rey se sujeta al libro de la ley, y el sacerdote iban a la par y exponía el libro de la ley. ¿Cómo están las naciones en el mundo? ¿Tienen ellos el libro de la ley? Y se pregunta por qué las cosas no están como están. Se pregunta por las cosas que están aconteciendo. La única nación, escuchen bien, oh sí, hay una sola nación. La única nación que en verdad tiene el libro de la ley, que ama el libro de la ley y se somete al libro de la ley en medio de sus debilidades, es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo en la faz de la tierra. Nosotros, el pueblo de Dios, en unidad a los millares y millones de creyentes que tenemos y que amamos la Biblia, tenemos el libro de la ley, amamos el libro de la ley, meditamos en el libro de la ley. Entonces dice, ahora él va ahora, viene el escriba al rey y le cuenta lo que ha acontecido al rey. Le viene a tener el reporte y le dice, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo. En otras palabras, hemos hecho todo lo que tú nos dijiste, hemos hecho. Pero como dice, esto no es importante.
Yo digo que estaría su corazón palpitante, ¿verdad? De dar las noticias, ¿verdad? Y le dice, asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. ¿Y qué hizo? Y cuando el rey hubo oído, Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Por el oír, por el oír, por el oír. Así viene la fe. Crecemos cuando oímos la palabra. Crecemos hoy al oír la exposición de la palabra, sea hoy, el miércoles, el martes o el día que sea, en el contexto que sea. Si es palabra no adulterada, crecemos. Pero aparte de eso, yo tengo que tener mi tiempo aparte con Dios, con el libro de la ley. Eso es otra parte. Esa es la parte más importante. Esto es solamente un aspecto. Esto es un aspecto. Es el devocional. Mi tiempo con Dios diariamente. ¿Sabe lo que estoy hablando? Tu devocional. Cuando tú te presentas delante de Dios y te encomienda a Dios tu día, tu familia. Y toma tiempo, sea 10 minutos, 15 minutos, media hora, el tiempo que sea. Y tú aparta ese tiempo para hablar con tu Dios. Y el rey dice que al oír la lectura, rasgó su vestido. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese acto de? ¿Qué significa? Humillación. ¿Qué más? Reverencia. Reverenció la palabra que se oyó. Estimó la palabra. No dijo, estimó la palabra de Dios. La tuvo como preciosa. ¿Verdad? Y segundo, dice, y luego el rey dio orden. Esa palabra le penetró a él. El rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Macaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id, ¿qué hizo? Ahora él quiere, bueno, si ha leído el libro de la ley, ahora lo próximo que quiero que hagan es que ahora ustedes inquieran la mente del Señor con relación a eso que hemos leído. Queremos saber qué esto que significa. Y dice, él busca, lo segundo que hace es que busca conocer la mente o la voluntad de Dios. Eso es lo que significa el versículo 13. Él busca conocer la mente o la voluntad de Dios. Cuando leemos la Biblia en nuestro devocional o en la exposición del mensaje, Señor, ¿de qué manera esto es para mí? Yo he venido a la reunión, no es para un mensaje más, esto es para ti. Esto es para ti, esta palabra Dios la prepara para ti, para mí primeramente, cuando estuve trabajando en la palabra toda la semana. Y ahora es para ti, para que no continúe poniendo a un lado el libro de la ley. Y tenga más interés en el televisor, en el internet, en el iPad y todas las cosas que son buenas, pero pueden ser la ruina de los creyentes hoy en día. Porque todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces, el libro de la ley le dice, ir a preguntar a Jehová por mí y por el pueblo. Mira el orden. Primeramente, como yo soy el rey, pregunta por mí, yo soy responsable, yo soy el rey, Dios me cogió, yo tenía 8 años, era un muchachito. Entonces, yo soy el rey y yo soy responsable de pastorear ese pueblo. ¿Y de qué manera se va a pastorear ese pueblo si no con el libro de la ley?
Dice, por lo tanto, dile, pregúntale por mí. Yo soy primero porque es el primero que va a dar cuenta. Y le dice, y por Judá, acerca. Mire lo que quiere saber. Acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Yo quiero saber el significado de esto. Acabo, no sabemos cuánto leyó, ¿verdad? El Pentateuco. No sé, no creo, personalmente, no creo que leyó mucho. ¿Qué ustedes creen? Porque cuando la palabra de Dios viene, hermano, así será mi palabra que sale de mi boca. No retornará a mi vacía, sino que hará aquello por la cual los enviado. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, que divide, que parte el alma. Yo digo que cuando el rey comenzaron a leer, comenzó a leer la palabra de Dios, el rey, su corazón se quebrantó. Entonces dice, ¿qué significa esto? Esto que me aconteció a mí, ¿por qué me quebranto? ¿Qué está pasando? Él quería saber qué está pasando. Y luego, bueno, ahora va a preguntarle. Mira lo que dice, lo que hace. Porque, mira aquí bien, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, escuchen bien, no escucharon la palabra de este libro. En otras palabras, yo no quiero ser conejito de indio. Yo no quiero que mi reinado a mí me pase lo mismo que a estos reyes. La ira de Dios se encendió, Dios lo castigó, las cosas están mal, y fue porque ellos desecharon el libro de la ley. Aplicación. ¿Y qué acontece con una nación, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cómo comenzó esta nación? ¿Cómo comenzaba el primer presidente George Washington en la Casa Blanca? Con oración y Biblia por la mañana. Y Lincoln, y Jefferson, todos los presidentes. ¿Y qué reuniones tenían ellos? Ellos oraban. Ellos buscaban el rostro de Dios. Y ahora, por cuanto han ignorado, ya sacaron, creo, de la Casa Blanca, sacaron los 10 mandamientos, si mal no recuerdo. Fuera con eso es religión. Queremos pluralidad de religiones. Fuera con eso. Fuera la oración en la secuela. Pero sí, vamos a darle condones para si tienen sexo ilícito, las muchachas no queden preñadas. Eso sí, ¿verdad? Presidente de una nación. Mene Tekel Uparsin, Estados Unidos. Pesado ha sido y caído en balanza. El juicio de Dios caerá sobre esta nación. Y yo amo esta nación. Este es mi patria. Yo tengo aquí 42 años. Y ustedes también. Oramos. Pero es ya, como dicen en inglés, the point of no return. Está en el punto, es cuesta abajo que va. ¿Verdad? ¿Por qué? El libro de la ley. El libro de la ley. Y el rey dice que a mí no me acontezca. No. Yo no quiero el castigo de Dios. Pregúntele por mí y lo que significa la palabra. Y mira lo que dice. Mira lo que él quiere. Yo quiero que me explique. Pero yo quiero, es más todavía eso. Queremos obedecer. Lo ve ahí, lo dice. Para hacer, hacer conforme a todo lo que fue escrito. Queremos hacer lo que dice el libro de la ley. Queremos hacerlo. Queremos hacerlo. ¿Cuántas veces fue Billy Graham? Era el consejero. ¿Recuerdan? Que Billy Graham era el consejero de los presidentes. ¿Ustedes recuerdan eso? Quizás son más jóvenes que yo, bienaventurados. Yo recuerdo, sí, Billy Graham era el consejero de George McGovern, el otro. Y él iba y aconsejaba, de la misma manera que aquí estamos viendo esto, que aquí viene Safán y el otro está aconsejando al rey. Dios tenía, pero ¿qué ahora ha hecho? No, ahora no se puede. Fuera con todo esto.
Si se desprecia el libro de la ley, ¿verdad? You are in deep trouble. Está en el cieno. Y dice, ¿y qué acontece entonces después? Mira lo que dice el capítulo 23. Ahora se publica en el pueblo. Mira lo que pasa en el capítulo 23. A partir del versículo 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y a Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová. Ahora está el rey ahora. Ya Dios obró con el rey. Ya el libro ha sido hallado. En otra palabra, una restauración. Dios, de la única manera que una nación puede ser restaurada, un imperio, es por el libro de la ley. Y lo primero tiene que ser lo que dirigen al pueblo. Esa es la primera aplicación. Pero la mayor para mí, porque no estamos en el ámbito político, la mayor para mí es los pastores, los líderes, los que hablan, los que dicen algo en la reunión de los santos. ¿Cuánto amas el libro de la ley? ¿Cuánto tiempo invierte en el libro de la ley? ¿Cuánta preparación anhela tener en el libro de la ley para ser un comunicador efectivo cuando hable la palabra de Dios? Entonces le dice él fue, subió a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes. Mira esto, hermano, con los sacerdotes. Ahora se añadieron los profetas y con todo el pueblo. Miren todo, hermano, que el hallazgo del libro de la ley. Hubo, podemos decirle, y uso esa palabra con mucha reserva. Hubo, hermano, vamos a poner entre comillas, un avivamiento. Digo así porque se usan esos términos. Estamos buscando un avivamiento. Se fue el evangelista con la ofrenda y el avivamiento se acabó. Hasta rimó, ¿verdad? Eso es algo vano. Yo viví eso. Yo le digo eso porque yo sé, eso era algo. Venía y todo el mundo brincando. Se iba y todo el mundo como el moco abajo, ¿verdad? Como un elefante. Sonríe, Cristo te ama. Como decía Jimmy Ávila. Y dice, mira lo que aconteció, hermano. Mira esto, qué interesante. Aquí está todo el mundo. Aquí está el rey, están los sacerdotes, están los profetas y está el pueblo. Ve la repercusión del libro de la ley. ¿Ah? Y que esto acontezca ahora para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo acá, y en otros lugares, en otras naciones. Que el pastor, el hermano, la hermana, que ponga la palabra de Dios como centro, porque ese es el lugar que Dios le dio. La razón por la cual los púlpitos son más elevados, esto, no es para que vean al predicador, es un símbolo solamente de la altura que está la palabra sobre todos nosotros. Eso es lo que significa. Entonces, dice aquí, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Mira lo que aconteció. Ahí está todo el mundo, ahí está todo el muchacho. Y dice, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que Jehová había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto. ¿Quién hizo el pacto? El rey, el líder, el que va adelante. No podía hacerlo el sumo sacerdote, porque todos estaban, ¿verdad? ¿Se entiende? Todos estaban bajo el rey. Entonces, en una nación, cuando la cabeza está podrida, todo es corrupción. ¿Entiendes? Por eso es que las naciones del mundo están en esa decadencia. Y la única nación que no está en esa decadencia, porque el pueblo de Dios es una nación, ¿usted entiende esto? El pueblo de Dios es un pueblo santo, una nación santa en medio de la tierra. Y nosotros, aunque somos ciudadanos de esta nación o de otra, nos sujetamos
Nos sujetamos con uña y diente a nuestra Constitución, que es la bendita palabra de Dios, que es nuestro libro de la ley. Y siempre y cuando el presidente no me diga a mí algo que va en contra de la palabra, yo me sujeto. Pero si me dice a mí que haga algo que va en contra de la palabra de Dios, yo no me puedo sujetar. Porque esta palabra va por encima lo que dicen todos. Y por eso era importante que Dios trabajase primeramente con el rey. Y por eso aquí veo entonces que dice, sus testimonios, sus estatutos, dice, hicieron pacto con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo, mire esto, hermano, confirmó el pacto. Usted siga leyendo, hermano, si tiene interés, tengo que terminar en 5 minutos. Pero mira aquí, hermano, usted luego lee la reforma, lo que él hizo. ¿Qué fue lo que hizo el rey? Usted comienza a leer. Coge los utensilios que habían hecho para Baal, para Acera. ¿Y qué hizo él? Los quemó. En otras palabras, el culto estaba corrompido, estaban usando todo para una religión falsa. Quemó todo eso. ¿Qué hizo? Lo llevó al campo de Cedrón e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel. Mira lo que hizo. Quitó los sacerdotes idólatras. El falso ministerio lo quitó. Los falsos altares los quitó. Todo lo falso fue removido. Versículo 9. 6. Hizo sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén y el valle de Cedrón. Quemó en el hermano del rey. Hermano, fue una cosa tremenda. Lo que el poder del libro de la ley. ¿Qué acontece? Aplicación. ¿Qué acontece en tu vida? En la vida suya, en la vida mía. Si comenzamos nosotros a humillarnos, a leerlo. ¿Usted sabe lo que es llorar cuando lee la Biblia? Simple leerla y comenzar a llorar. ¿Usted sabe lo que es? Leerla. Y usted dice, ¿y por qué yo estoy llorando? Porque esa palabra, el Espíritu de Dios que mora en ti, te dice, tú eres mi hijo, Abba, Padre, Abba, sí, eso para mí. Eso es Dios, Señor, el Señor, tratando con tu vida. Qué tiempo glorioso. Y dice, derribó los altares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Mira, hermano, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Oiga, hermano, en el mismo templo mujeres tendían tiendas para los dioses falsos. Para los dioses falsos. A veces la iglesia se convierte en mercadería y se vende y se hace cosas, negocio. Este no es el lugar para eso, por favor. O se vende cosas. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Se vende. Hay iglesias que el predicador predica y a los 7 minutos tienen 100 mensajes y lo venden afuera. Lo venden. Lo venden. Iglesias grandes que yo conozco aquí en Nueva York. Venden. La palabra de Dios se vende. Se regala con amor. Y si alguien quiere donar, porque ciertamente el casero es gratis, y Dios bendice más. Digo esto para la gloria de Dios. Nosotros hacemos lo mismo. ¿A quién se le ha vendido un casero a usted? ¿Se le ha vendido algo? Nunca se le ha vendido nada a usted. Ni jamás podemos hacer eso. Líbrenos, Jehová, de comerciar con los dones y la gracia que Dios nos da. Termino con esto. Quiero darte esta explicación, hermano. Número 1. Un pueblo no puede darle culto de labios como hacía ese pueblo, sino que tiene que hacerlo de todo corazón. Cuando se regresa a la escritura, se regresa al culto en espíritu, en verdad. Por eso saca toda la idolatría. Segundo,
Cuando se regresa a las Escrituras, se acaba de usar el púlpito para hablar de psicología, superación personal, evangelio de prosperidad. Eso se llama pragmatismo. No entiendo esa palabra, es muy larga. Significa el fin justifica los medios. En otras palabras, esto funciona, esto es psicología, y hay muchos pastores que estudian psicología. Creen que la psicología puede tener más eficacia en el trato de la iglesia. Yo le he dicho a muchísimos pastores, usted tiene que sumergirse en la palabra y en oración y dejar toda teoría del ateo, del impío, Sigmund Freud, que odiaba a Dios. Oh, pero hermano Juan, sí, entiendo. Hay cosas de la psiquiatría, investigaciones que se han está bien, no mezclemos gasolina con golosina. Pero en el templo, el pueblo de Dios es dirigido por el libro de la ley. No traiga otra cosa acá. Si vas a estudiar como pastor, estudia teología sistemática. Sumérgete en las ramas de la psicología, de la teología sistemática, y no te me metas a ti a estudiar teoría. Yo lo sé porque yo fui a un seminario. Y el profesor con un doctorado, aquí en Manhattan. Y yo creía, yo estaba, wow, me va a dar palabra de Dios. Y yo veo que saca la Biblia. Digo, yes, Biblia. Lee un versículo. Primero, Dios santifique vuestra alma, cuerpo y espíritu. Cogió la Biblia, abrió el maletín, la metió en el maletín y lo puso en una silla. Y luego sacó un gran diagrama del psicoanálisis, de la teoría, algunos saben, el ego y el superego. Y yo he venido con 38 estudiantes a que me den pan y me dan escorpiones. Y ese hombre, un pastor, ¿qué estará recibiendo esa iglesia? ¿Usted entiende, hermano? Yo le digo eso porque aquí tenemos gente joven, personas que están en ministerio o que aspiran al ministerio y puede desviarse. Y esto último dice dejar la psicología, dejar el pragmatismo. Entonces, abandonar todo lo falso, todo lo que no tenga centralidad en la palabra. Abandonar la falsa adoración, todo lo que no sea bíblico, todo tiene que ser por la palabra, la adoración, los cánticos, la oración, el evangelismo, las misiones, absolutamente todo. Aquí lo tenemos todo en la palabra de Dios, no necesitamos nada más. Y qué triste que algunos que están en el ministerio no están plenamente convencidos todavía. Ellos se creen muy eminentes. Y ya no quieren que le llamen hermano tal, hay que llamarlo doctor tal. Dios te guarde de que tú me llames reverendo. Dios te guarde. La única manera que uso eso es por asuntos legales, usted lo sabe. Todo aquí está firmado, este documento. Y por ley yo tengo que poner ese asunto, ¿verdad? Porque es algo legal, ¿entiende? Pero llámeme, es más, a mí no me gusta ni que me llamen pastor. Sinceramente, hermano Juan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por el libro de la ley. Gracias por el libro de la ley. Gracias porque no se ha perdido acá. Gracias porque no tengo que buscarlo en la basura, en medio de todos los escombros de 1000 generaciones. Mantén el libro de la ley. ¡Oh Dios, manténlo! Mantén el libro de la ley. En cada casa, en cada hogar, en cada matrimonio, en cada reunión. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquí, en toda parte del planeta, mantén el libro de la ley.
Que no nos apartemos de otra cosa, oh Dios. Libra este púlpito, Padre Santo. Aun cuando yo no esté presente, que solamente aquí se predique este libro de la ley. Y que si alguien predica otra cosa, que la iglesia escape por su vida. Si se predica otra cosa que no sea Cristo y Cristo crucificado, dice que sea anatema. Líbranos, oh Dios. Nos ha guardado por muchos años. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús.